Hola a todos, bienvenidos de regreso aquí a la clase virtual de Biología de Animales 1. Espero que les haya sentado bien el descanso de Semana Santa para romper la rutina de estos días. Jajaja. Así que ahora regresemos a donde nos quedamos y estábamos en el clado Ecdysozoa. Esta imagen, espero que la recuerden, es una filogenia muy simplificada del clado Ecdysozoa que les dejé la clase pasada y que por lo menos una de las compañeras de este grupo tuvo a bien comparar con la tarea que les dejé, en donde por ejemplo el clado cefalorrinca lo llaman cicloneuralia, lo cual estuvimos discutiendo a través de mensajes como el nombre cicloneuralia, pues yo prefiero no utilizarlo, prefiero usar cefalorrinca, pero efectivamente es básicamente lo mismo. El clado Ecdysozoa, entonces, como vimos, está formado por todos estos grupos. Ya vimos que define al clado Ecdysozoa, la muda, por medio de la hormona ecdisona, al clado cefalorrinca, la presencia de probóscide, el clado escalidófora, la presencia de introverto con escálidas, y ahora nos queda el grupo Panartrópoda. El nombre de Panartrópoda quiere decir artrópoda y todos sus grupos afines. Ahí vemos las características que nos definen el clado Panartrópoda. Vamos por partes. La primera es la presencia de un hemocele. Espero que a estas alturas las etimologías ya sean parte de su vida e inmediatamente detecten que hemocele se forma de hemo, que quiere decir sangre, y cele, que a estas alturas también ya deben asociar con celoma, o sea, el espacio interno del cuerpo, aunque en realidad cele quiere decir espacio nada más. Siempre que vean esta palabra, asocienla con un sistema circulatorio abierto. El celoma está limitado a la parte vegetativa del cuerpo, es decir, a donde están las vísceras. La sangre que circula por este sistema abierto es bombeada por un corazón que hace que llegue a las partes más alejadas del cuerpo, pero esta sangre en algún momento es vertida directamente a el espacio celómico. El corazón tiene unos agujeritos llamados ostíolos y estos agujeritos permiten que la sangre salga, bañe directamente los tejidos, ahí se realiza el intercambio de nutrientes, también ahí se realiza la filtración de la sangre para sacar los desechos y se recarga de nutrientes en el sistema circulatorio para llevarlos otra vez a las partes más alejadas del cuerpo. Sí tengo que decir que en realidad lo que transporta este sistema no sería sangre en la gran mayoría de los casos, porque no contiene pigmentos que transporten el oxígeno. En realidad se llamaría hemolinfa, porque es un líquido que lo que transporta son los nutrientes y los desechos para que la sangre se filtre y nutra las células. La absorción de oxígeno, el intercambio gaseoso, se hace por otro medio totalmente diferente. Solo algunos artrópodos sí llegan a presentar verdadera sangre porque tiene pigmentos que transporten dicho oxígeno. Por eso el término hemocele, que podríamos definir muy sencillamente como un espacio celómico que se vuelve parte integral del sistema circulatorio del organismo y sin el cual no puede funcionar, ¿ok? Bueno, además tenemos la característica de los apéndices caminadores y esta es tal vez una de las mayores innovaciones en el reino animal. Acuérdense de todos los animales que hemos visto desde los placozoos, pasando por nidarios y el montonal de gusanos que ya vimos, además de los moluscos y de los anélidos, y acuérdense de todas las formas de desplazarse que hemos visto de los animales. Vimos un montón de cilios, un montón de moco que ayuda a que se desplacen con ondulaciones del cuerpo, las medusas que ondulan su campana para moverse, hemos visto estos parapodios de los anélidos que parecían patas pero no son patas, son simples parapodios, los tentáculos de los pulpos que sirven para muchas cosas, para agarrar, para hasta para la reproducción y también pues para el movimiento, ¿verdad? Pero esta es la primera vez que vemos apéndices única y exclusivamente hechos para caminar, ¿sí? Y esta es una gran innovación física, anatómica en el reino animal y pues posiblemente esto es lo que ayudó a que este grupo sea el más exitoso de todo el planeta. Vamos a ver que hay un par de patas o apéndices caminadores por segmento.
lo que quiere decir que estos animales son segmentados. Espero que ya hayan revisado el fenómeno de la segmentación con los anélidos, y si no, pues vamos a seguir hablando de él a lo largo de estas clases. Vemos que las patas presentan garras o uñas, más técnicamente dicho. Las uñas que presentan estos apéndices caminadores, pues quieren decir que están perfectamente diseñados para el movimiento. Las uñas les dan agarre, las anclan a su sustrato y les permiten moverse, y esto pasa tanto afuera como adentro del agua. Recuerden que estos animales pues se originaron en el agua. Luego tenemos el fenómeno de la tagmosis, que lo vamos a ver más bien en artrópodos, pero bueno, empezamos a hablar un poco de la tagmosis. Básicamente quiere decir que estos segmentos del cuerpo se comienzan a especializar y a asociar, o sea, los segmentos de adelante se van a especializar para hacer una cosa, los de en medio para hacer otra y los de atrás para hacer otra, y van a generar áreas del cuerpo especializadas, llamadas tagmata, que es el plural en latín, o tagmas en español, y cada tagma va a tener una función específica. Así generamos regiones del cuerpo, y la tagmosis de cada grupo de estos animales nos va a ayudar a reconocerlos. Este es el grupo de los panartrópoda, que como decía son artrópodos y todos sus familiares cercanos, y esos son los que vemos a continuación. Se conforma por tres fila: tardígrada, onicófora y artrópoda. Los dos primeros forman un grupo al que desde hace mucho tiempo se le conoce como proartrópoda. No es un grupo formal, es un grupo parafilético. Presenta muchas características comunes a todo el grupo, por ejemplo el hemocele, que sí lo presentan. Sí presentan un par de apéndices caminadores por segmento, pero aquí viene la enorme diferencia. Los apéndices no les vamos a llamar patas, les vamos a llamar lobópodos. Y la gran diferencia es que no tienen articulación. O sea, imagínense una pata, como la pata de una araña o de un insecto, pero que no se puede doblar, ¿sí? Obviamente los lobópodos no van a ser tan largos, son patas cortitas, pero esta es la gran característica: no han desarrollado las articulaciones, y eso es lo que los diferencia del filum artrópoda. También presentan sus uñas, presentan una tagmosis muy primitiva, generalmente está limitada a la parte anterior, o sea, forman una cabeza. Y para empezar a hablar de ellos, hablaremos de el cámbrico. Acuérdense que en el cámbrico todos estos animales surgieron junto con incluso nuestros ancestros. Básicamente todos los fila que existen hoy surgieron en aquel entonces. Pero como verán en este video, que se llama Shape of Life, la forma de la vida, y en este capítulo hablan precisamente del cámbrico. Entonces verán como en el cámbrico pues surgieron todas estas formas que apenas ahora estamos descubriendo. La razón obvia pues es la fosilización, ¿verdad? Los cuerpos de estos animales no son duros, no son hueso, son muchas formas de cutícula que se preservan muy difícilmente, pero los estamos descubriendo en ciertos yacimientos como el de Burgess Shale en la Columbia Británica. Y en este video nos ilustran algunos de ellos. Vamos a hablar más adelante con todo detenimiento acerca de estos diferentes casos. Incluso estos paleontólogos pues se pueden dar el lujo, ¿verdad?, de hacer recreaciones, o sea, muñequitos de todos los animales que han ido descubriendo. Y pues vamos a ver, espero que reconozcan por ahí alguno de los que se hablaban en el artículo. Eh, También acuérdense del video que les pasaba yo antes, donde veíamos todas estas formas de vida. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración donde podemos ver animales como el del que hablamos en el artículo, Alucigenia, que es este que tiene espinitas. También vemos mucho trilobite por aquí, ¿verdad? Vemos esponjas que ya no encontramos hoy en día, vemos animales sésiles. Ahí pueden ustedes explorar esta imagen para que descubran un montón de fósiles que a lo mejor no habían escuchado antes. El clado Lobopodia se conforma por animales que presentan lobópodos, o sea, estas patitas sin articular,
O sea que onicóforos y tardígrados entran en este clado más grande que se llama Lobopodia. Algunos de ellos presentan esta probóscide y de hecho si se dieron cuenta en el artículo nos narran cómo al estudiar uno de ellos pudieron llegar a la conclusión de cómo los elementos circumorales tan discutidos, ¿verdad? Y faríngeos, o sea, dientecitos en la boca y por dentro de la boca, se convierten en una apomorfia que nos ayuda a definir también el clado ecdysozoa, o sea, en otras palabras, todos los presentan y estos elementos forman después quelíceros, mandíbulas, introvertos, aparatos de sujeción y todo lo que ya hemos visto y vamos a seguir viendo en cuanto al clado ecdysozoa. En el sentido estricto, el clado Lobopodia solo lo compondrían fósiles como Aishaya, como Alucigenia, como Cenusion, pero en un sentido más amplio, o sea, sensulato, incluimos junto con estos a todos los proartrópodos, o sea, onicóforos y tardígrados, y otros animales también fósiles, como por ejemplo los anomalocáridos. Total que el grupo Lobopodia todavía no se sabe qué rango se le va a dar. Podría ser un superfilum, ¿sí? Que incluya dos fila o más. O podría ser un filum, el filum Lobopodia, y ya después tendríamos que convertir a Unicófora y tardígrada en subfila o algo así. Todos estos nombres que les pongo aquí son propuestas que se han estado manejando y ninguna de ellas ha sido totalmente aceptada. Estamos hablando de principio del siglo XX cuando se empezaron a descubrir. Tenemos este que se llama Aisheaya pedunculata, que el primer rasgo extraño que mostró fue la cabeza. La parte frontal al parecer no tiene nada más que una abertura grandota como una boca. Y si se dieron cuenta en el artículo, ya comienza a tener sentido, porque estos fósiles al parecer no es que no tuvieran cabeza, sino que su boca se extendía en forma de una probóscide, que en el artículo les mencionan que es como una ampolla y que se abre de una manera bastante amplia, una boca grandota, hacia el frente, que también lo presentaba el fósil del que trataba el artículo. Ahí pueden ver algunos datos de Aishaya pedunculata. Fíjense cómo si ignoramos un poco la boca, que es muy extraña, el resto del cuerpo se parece mucho a lo que nos mostraba el video, a los gusanos de terciopelo o conocidos como onicóforos, que son animales que viven hoy en día. Así que podemos encontrar por ahí algunos elementos que nos conectan esa fauna tan extraña con la fauna que tenemos ahora. Aquí está la estrella del momento, ¿verdad? Alucigenia esparsa, descubierta o más bien descrita, se descubrió antes, pero fue formalmente descrita por Morris en 1979. Y esa imagen tan loca que ven ustedes fue su primera reconstrucción. O sea, un animal que en lugar de patas caminaba con unas como espinas, que tenía una cabeza en forma como de globo y que en su espalda tenía unos tentáculos muy extraños. Esta reconstrucción obviamente está mal, ¿verdad? Y eso es por el fósil. Este es el fósil de la formación de Burgess Shale de la Columbia Británica y así estaba. Entonces, pues a la hora de analizarlo, dijeron, a ver, pues cuáles son los elementos pares. Pues estas espinas, ¿verdad? Son las únicas que se ven evidentemente pares. Lo de arriba, los tentáculos, pues, se ven impares, se ve una sola fila, así que pues por eso llegaron a la extraña conclusión de que con las espinas era con lo que caminaba. No se dieron cuenta que en realidad este fósil estaba al revés, pero no había manera de saberlo. Y acuérdense que siempre que haya dudas, que algo no tenga sentido en biología y en ciencia en general, pues lo que hay que hacer es ampliar la muestra, o sea, seguir buscando datos y con más datos se dieron cuenta de cuál era la verdadera reconstrucción. Fue en 1991 que Ramiscolt y Howe propusieron la nueva descripción de Alucigenia, ya que se dieron cuenta de que con más fósiles se podía ver que efectivamente las espinas eran pareadas, pero los tentáculos también eran pareados. Así ya tuvo sentido y entonces le pudo dar la vuelta, ¿verdad? Y entonces ya se dieron cuenta de
cómo era más lógicamente el cuerpo de Alucigenia esparsa. Pero fue hasta el 2015, con el artículo que les dejé de tarea, que Smith y Caron llegaron a una descripción muy detallada, obviamente utilizando todas las técnicas que vienen en el artículo, eh, desde microscopía de electrones hasta tomografía computarizada, y obviamente fósiles en mucho mejor estado de conservación. Acuérdense de estas imágenes del artículo donde se ven hasta los dientecitos que tenía en su faringe Alucigenia. Estos animales, si se dieron cuenta, no son muy grandes. Alucigenia mide entre 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y 5 centímetros. Así que no es la gran cosa, por eso hay que utilizar técnicas muy avanzadas. Y se llegó a esta nueva descripción de Alucigenia, donde se pudo describir lo que hacía falta, que era la cabeza. Finalmente se pudo ver que Alucigenia tenía ojitos, que los tentáculos delanteros eran básicamente iguales que los traseros, pero no tenían garras. Por eso servían para la alimentación. Incluso por ahí les mencionan que es fácil, midiéndolos, darse cuenta de que llegaban perfectamente a la boca, o sea que servían para comer. Fíjense cómo los tentáculos con los que camina, que ahora sabemos que son lobópodos, tienen dos uñas, los que sirven para caminar, y una uña, los pares finales, el par 9 y 10, que pues servían a lo mejor para defensa o para otra cosa, pero no eran como tal apéndices únicamente para caminar. Y hasta nos dejan este video muy bonito donde vemos cómo habría sido el movimiento lo más natural que se pueda de Alucigenia. Por cierto, el nombre Alucigenia, que quiere decir que genera alucinaciones, pues fue por la rareza del fósil original, que lo vieron y pues no le encontraron sentido, ¿verdad? Entonces Aisheaya y Alucigenia entran en este grupo que está muy cercano a los onicóforos de hoy en día, y que además se ha visto que no están solos. La imagen que les dejé hace rato muestra mucho bicho raro, incluso si se dan cuenta ahí en los últimos dice de asociación dudosa, pero muchos de ellos ya se ha visto que de hecho pertenecen al clado Lobopodia, ¿sí? Como Cenusion auerswalde, que fue descrito en 1927, es otro de estos familiares de los onicóforos, y otros animales muy raros como este que se llama Opavinia, que pues es un animal que no tiene patas, sus patas más bien se han convertido en aletas, que tiene 5 ojos compuestos pedunculados, o sea que están subidos en una basecita que parecen honguitos en la cabeza, y esta trompa como de elefante que es muy extraña. Bueno, pues este animalito, así de raro como lo ven, resulta que tiene características que sí podemos asociar con otros animales, como Anomalocaris. Incluso vamos a ver cómo esos ojos que parecen hongos empiezan a aparecer en estos animales. Aquí tenemos a Anomalocaris y otro género relacionado que se llama Lagania, ¿sí? Y fíjense cómo también tienen aletas, como con ondulaciones de estas aletas que podemos suponer que son homólogas con los lobópodos, se podían elevar en la columna de agua y nadar, o sea que de ser bentónicos se volvieron pelágicos. Y la probóscide se convierte en estos apéndices frontales que sirven pues para depredar, o sea que estos eran los grandes depredadores del mar del Cámbrico. Ahora, la historia de estos animales es más interesante incluso que la de Alucigenia. Anomalocaris quiere decir camarón anómalo. Caris, y eso lo van a ver mucho con crustáceos, quiere decir camarón anómalo. Porque en 1892 se descubrió algo como un camarón, incluso lo interpretaron como la cola de una especie de langosta, pero pues uno esperaría, ¿verdad?, que al sacarle unos rayos X y todas las cosas que se le hacen a los fósiles, pues hubiera al menos impresiones de un tubo digestivo o de poros excretores o de lo que fuera de la anatomía interna. Y a la hora de hacerlo no hubo nada. Sí, el Anomalocaris estaba totalmente vacío, sin cabeza, sin ningún sistema, pero con la forma evidente de un camarón.
por eso el nombre de camarón anómalo, y así se quedó. Por otra parte, en 1911, Walcott describe este fósil conocido como Peitoya y por su forma lo asoció con una especie como de medusa, posiblemente un nidario, y lo dejaron así. Posteriormente se describió este que tenemos aquí, ¿sí? Y con una de estas peitoyas pegadas. Se describió como una esponja y a la esponja le pusieron el nombre de Lagania. Y se creyó que como tenía pegada una peitoya, pues esta era una especie de nidario que se pegaba a las esponjas. Pero fue hasta 1985 que Whittington y Briggs describen completo al animal y se dieron cuenta de que el camarón sin nada eran solo sus apéndices bucales, que peitoya era de hecho la mandíbula, que era redonda y que se cerraba como si fuera el diafragma de una cámara, y que todo formaba un solo fósil de más o menos 1 metro de longitud. Y pues acuérdense que en sistemática y en taxonomía el nombre más antiguo es el que se queda, por eso se le quedó el nombre de Anomalocari. Conforme se fueron descubriendo más, ahora tenemos el género Lagania, que es otro anomalocárido, e incluso Peitoya es otro género de anomalocáridos, y todos ellos forman esta familia de animales fósiles que se supone que eran los grandes depredadores en el mar del Cámbrico. Ya que le dimos una breve revisión a los parientes fósiles, pasemos con los que quedan vivos hasta nuestros días del grupo de los lobopodios. Me refiero al filum Onychophora, que son los que actualmente conocemos como gusanos de terciopelo. El nombre Onychophora, repito, espero que ya las etimologías las tengan al tiro. Ónico quiere decir uña y foro viene de forein, que quiere decir portar. Así que el nombre viene del hecho de que portan uñas, aunque ya vimos que eso de tener uñas al final de los lobópodos no es exclusivo de los onicóforos. Aquí vemos las características que los distinguen. Los lobópodos tienen musculatura extrínseca, lo que quiere decir que hay músculos que solamente están en los lobópodos. Esto no les suena muy novedoso, pero nos va a ayudar a diferenciarlos del otro filum que vamos a ver. Eso de musculatura extrínseca entonces quiere decir que los lobópodos tienen su propia musculatura que nada más está ahí. La característica que los distingue tal vez de todos los animales en el reino son las papilas de pegamento que los ayudan a cazar. Tienen unas mandíbulas muy curiosas que se cierran como si fueran el diafragma de una cámara, lo que los asemeja mucho a los anomalocáridos o a lo que sabemos de esos fósiles, y son segmentados, aunque la segmentación no se vea muy clara por fuera, pero vamos a ver cómo sí se refleja en algunas estructuras internas. Aquí vemos cómo se vería la cabeza del onicóforo. En cuanto a lo de la tagmosis, verán ustedes que la segmentación es prácticamente homónoma, o sea que se parecen mucho todos los segmentos de su cuerpo, excepto la parte de la cabeza que ya se especializa y que contiene los órganos de los sentidos. Vemos ahí nos señalan unas antenas. También tienen las papilas orales, que es lo que los distingue de todos los demás animales. Vemos la boca, que está rodeada por unos labios muy evidentes y muy grandes. Y adentro de esa boca encontraríamos la mandíbula. Ahí también está señalado el primer par de lobópodos. Los lobópodos contienen estas garritas apilables, que quiere decir que van creciendo, se van desarrollando una detrás de la otra. Cuando una se gasta, pues ya está lista la otra que la va a reemplazar. Y en estudios como estos que les muestro aquí, se ha visto que esas antenas no son homólogas con las antenas de los artrópodos. De hecho, las antenas de los onicóforos se ha visto que son homólogas con partes bucales de los artrópodos. Y lo que formarían las antenas en los otros artrópodos, en los onicóforos formarían patas.
Entonces tenemos ahí una distribución bastante extraña. Esto se ha confirmado con estudios genéticos. Si se fijan en esta ilustración, se pueden ver los genes homeóticos que ayudan en la formación de las diferentes estructuras, y así se ha podido ir haciendo una correlación con las partes de la cabeza de los artrópodos comparadas con las de los onicóforos, que nos representarían el estado ancestral. De esto se ha hecho mucho. De aquí tengo por lo menos 3 artículos que les dejo las referencias, o si quieren pedírmelos yo los tengo. Y en todos ellos se han hecho estudios tanto genéticos entre los animales vivos como morfológicos con los fósiles, y combinando toda esta información se ha podido llegar a muy buenas conclusiones de cómo se formó la cabeza de los artrópodos. Entonces, vamos a ver cómo aquí en este video vemos claramente cómo se mueven los onicóforos. Fíjense cómo el movimiento todavía depende mucho del cuerpo. Serpentean más o menos como cualquier gusano, pero fíjense cómo los lobópodos les ayudan a tener un movimiento más libre. No son animales muy rápidos, como pueden ver aquí. Y entonces ustedes se preguntarían cómo le hacen para atrapar a sus presas, que suelen ser insectos, como el grillo que estamos viendo ahí. El grillo puede brincar, puede correr, es mucho más rápido que el onicóforo. Entonces, ¿cómo le hacen estos animales para comer? La respuesta son sus papilas orales, que vemos aquí en esta imagen. Las papilas orales están ahí a los lados de su boca. Ahí vemos la mandíbula y los lóbulos periorales, que serían los labios. Y en esta otra imagen, fíjense cómo de la papila oral, que es la que señalan aquí, sale el tubo que conecta directamente a la glándula salival, perdón, a la glándula de pegamento. Fíjense cómo es bastante grande, abarca gran parte del espacio interno del animal, y eso es porque la cantidad de pegamento que tiene que producir para poder alimentarse es muy grande. Vamos a ver aquí cómo el, el gusano le avienta pegamento al grillo. Lo vimos muy rápido, vamos a verlo en cámara lenta, y ahí podemos ver los chorros de pegamento que dejan al grillo pegado al sustrato. El grillo entonces ya no se puede mover, y el gusano de terciopelo, con toda confianza y con toda calma, puede llegar y comérselo con sus mandíbulas, lo destroza, y así es como se alimentan. Siendo animales que se mueven bastante lento, pues se pueden alimentar de insectos que se mueven bastante más rápido que ellos. Regresamos a la ilustración. Están recubiertos de cutícula. El nombre de gusano de terciopelo en realidad lo que quiere decir es que parecen terciopelo, pero solo porque están llenos de pequeños chipotes en todo su cuerpo, y por eso pareciera como que si fueran de terciopelo, pero en realidad si los tocaran serían bastante ásperos. Respiran por tráqueas, que son unos tubos que están aquí señalados. La tráquea abre por un espiráculo, y el aire, el oxígeno, entra directamente por este espiráculo, se divide en estos tubos tan pequeños, y así al ramificarse estas tráqueas van a llegar prácticamente a cada célula de su cuerpo, y las células directamente van tomando de ahí el oxígeno que necesitan. Entonces, conforme toman una molécula de oxígeno, jala a la que sigue y a la que sigue, y esto además se ayuda con contracciones de su cuerpo para bombear el aire, y entonces así es como respiran. Su sangre, repito, no lleva el oxígeno lo toman por este mecanismo totalmente independiente de su sistema circulatorio. Vemos también en esta otra ilustración, nos señalaban unas glándulas crurales, o papilas crurales. Crural quiere decir en la axila. Entonces, en la axila de cada patita, o donde las patas se pegan al cuerpo, tienen estas papilas crurales, que es por donde excretan. Si se dan cuenta, ahí también nos señalan el nefridio poro. Entonces, en este otro vemos el nefridio,
que es un metanefridio, porque fíjense que tiene su vejiga, tiene su nefridioducto y su nefridioporo. No vemos células de flama, este animal ya es bastante más grande, entonces su cuerpo ya no soportaría una excreción por medio de células flama o de solenocitos, que es un sistema más o menos unicelular. Vemos también sus ojos, que tienen un lente, su córnea, es un ojo bastante complejo, aunque no alcanzan a formar imágenes, solamente ven donde hay o no hay luz, y en realidad son animales que no necesitan ver mucho, todo lo hacen por medio del tacto y de la quimiorrecepción. Fíjense en esta otra ilustración cómo nos presentan un útero con un embrión, e incluso tenemos una placenta, que es la conexión entre el embrión y el útero. O sea que estos animales son vivíparos mayormente. Existen algunas especies que son ovíparas. En esta otra nos señalaban aquí el útero con embriones. Fíjense, este saco largo está lleno de pequeños embriones que después van a ser liberados. Son pseudosociales, lo que quiere decir que les gusta vivir amontonados, pero no son sociales porque pues no tienen división del trabajo ni nada de esto. Vemos ahí la segmentación como es bastante diferente a lo que habíamos visto, no es ni radial ni espiral, por eso los ecdysozoa no entran en el clado espiralia, son dioicos. El macho tiene que pasarle a la hembra un espermatóforo, que es el paquete de espermas, y lo pone en la pared del cuerpo. Estos espermatóforos normalmente están dotados de sustancias que disuelven la pared del cuerpo, hacen un hoyito y por ahí penetran directamente los espermatozoides a la cavidad del cuerpo de las hembras. Y para esto tiene que haber un cortejo para que el macho pueda acercarse a la hembra y depositar el espermatóforo. Raramente se ha visto este cortejo y se sabe que utilizan feromonas por medio de glándulas, como las papilas crurales que acabamos de ver, que son aberturas de las glándulas. Más o menos se encuentran 250 especies, la distribución es pantropical, principalmente panaustral. Nosotros allá en el laboratorio, repito, si algún día regresamos, les mostraré los ejemplares que hay en el laboratorio, que vienen de Nueva Zelanda, porque bueno, son muy antiguos y antes se creía que no se podían encontrar acá. En recientes fechas en el Instituto de Biología han encontrado onicóforos en Tabasco, así que ya tenemos onicóforos aquí en México. En Costa Rica se les conocía también ya desde hace mucho tiempo, y pues como se darán cuenta habitan bosques húmedos. Ellos necesitan mucha humedad, son solamente activos en la noche para no perder agua por la evaporación. El siguiente filum, el filum tardígrada, está formado por los conocidísimos ositos de agua. Normalmente viven asociados a la película de agua que se queda pegada en los musgos. Presentan 4 pares de patas o lobópodos, más bien porque no están articuladas, y tienen la musculatura intrínseca. Esto quiere decir que la musculatura de las patas no está solamente en las patas, sino que viene desde dentro del cuerpo. Esto evidentemente es una consecuencia de que el animal es demasiado pequeño, es sumamente chiquito, y presentan en la boca estiletes orales para succionar fluidos. Y acuérdense de la tarea, estos estiletes posiblemente sean homólogos con los elementos circumorales que veíamos en los fósiles. Presentan el fenómeno de la eutelia, y si se pudiera contar sus células, veríamos que son alrededor de 40.000 células las que forman el cuerpo de los ositos de agua. El nombre de tardígrados viene del italiano, que quiere decir que caminan lento. Su posición filogenética ha estado en cuestión. Algunos los han obtenido en sus estudios como grupo hermano de Onicófora. Sin embargo, en otros estudios como en este, que es el de Heinel 2009, resulta que no. Resulta que quedan como grupo hermano de los nemátodos, mientras que los onicóforos quedan como grupo hermano de los artrópodos.
Y aquí vemos un extracto de ese artículo donde no se favorece la relación de hermanos entre onicóforos y tardígrados. Entonces está bastante discutible la posición filogenética de los tardígrados. Pero eso sin duda tiene que ver por aquello que decíamos de la altísima tasa de variación, lo que nos indica una evolución muy acelerada en los tardígrados. Y esto es muy común con animales que se especializan mucho, que se hacen muy chiquitos, ya sea parásitos o meiofauna. Acuérdense que ya lo habíamos visto. Cuando el tardígrado está, digamos, en su estado normal, se le conoce como estado asfíctico. ¿Qué quiere decir? Que está con la anatomía normalita. Vemos que en la parte de su cabeza tiene un cerebro, un ganglio cerebral, que después se extiende por todo el cuerpo a lo largo de un solo cordón nervioso con varios ganglios que inervan las patas y seguramente algunas otras estructuras internas. Tienen su faringe, que es con lo que succionan el fluido de sus presas. Ellos se alimentan de animales más chiquitos o de bacterias o de cualquier otra célula pequeñita que encuentren por ahí. Fíjense donde nos señalan este músculo de la pata, que viene desde adentro. A esto me refiero con que la musculatura de sus lobópodos es intrínseca, a diferencia de la extrínseca que veíamos con los onicóforos. También nos señalan aquí el ovario, que está en verde, lo que quiere decir que estos animales son ovíparos, a diferencia también de los onicóforos. Y fíjense en morado, nos señalan ahí el túbulo de Malpighi, que es el sistema excretor que tienen estos animalitos. Es diferente al metanefridio que veíamos en onicóforos. Quiero que tengan en cuenta esto. El túbulo de Malpighi que nos señalan aquí está conectado ¿a dónde? Al sistema digestivo. O sea que al excretar los desechos hacen uso del sistema digestivo para sacarlos junto con los desechos de la digestión. Este sistema lo vamos a ver más a fondo. Por lo pronto quédense con eso. Es un sistema excretor que depende del sistema digestivo. Es una de las maravillas de la evolución, cómo funcionan los túbulos de Malpighi. El sistema muscular, de hecho, nos divide el filum tardígrada en dos clases que vemos ahí, y solamente ahí podríamos encontrar indicios de su segmentación. En el laboratorio también los hemos llegado a ver. Aquí este video está tomado directamente de un microscopio de laboratorio, por eso no se ve muy bien. Pero como les digo, simplemente tomando los musgos y cuidando que no se deshidraten, porque si no ya no los vemos, pues podemos encontrar los tardígrados. Este otro video está más clarito, obviamente no lo tomé yo. Este video nos muestra pues cómo se vería un tardígrado de una manera más natural ahí en su medio ambiente. Aquí lo que podemos ver en esta foto es una hembra dejando sus huevecillos, pero si se están dando cuenta dónde lo dejaron en su muda. O sea que utilizan su exuvia, que es como le decimos a la piel vieja, para dejar ahí los huevecillos en forma como de capullo, y pues ya después los huevecillos se tienen que desarrollar solos. Son totalmente dioicos, aunque pueden hacer reproducción asexual por medio de la partenogénesis, que quiere decir que se forma un huevecillo pero no necesita el espermatozoide para desarrollarse. La mayoría tienen fecundación externa y como les decía, se alimentan de algas o de bacterias o de algunas otras células que encuentren por ahí. Este es el fenómeno más conocido de los tardígrados y que los ha hecho sumamente populares, el fenómeno de la criptobiosis. De hecho, aquí en este video nada más les muestro cómo en los más extremos de Animal Planet llegaron a pasar a los tardígrados, porque es muy llamativo cómo estos animales pueden resistir muchas cosas entrando en este estado de criptobiosis. Básicamente lo que pasa es que del estado asfíctico simplemente pierden prácticamente toda el agua que tenían hasta quedarse nada más con un 1%
reducen el metabolismo a 0.01% y se vuelven esta bolita, que algunos les dicen tonel, que es el tardígrado convertido en una especie como de pasita seca, y así pueden aguantar, se ha documentado, y no es exageración, hasta 100 años de estado de vida latente. Esto se vio en un herbario donde rehidrataron musgos que llevaban 100 años aproximadamente herborizados, o sea, secos, y al hidratarlos los tardígrados volvieron a salir. ¿Por qué no lo podemos hacer todos los demás seres vivos? Bueno, porque nuestras células al quedarse sin agua colapsan, las membranas se pegan y pues se destruye la célula. Ellos lo evitan con ayuda de un azúcar conocida como trealosa que se encuentra en las membranas de sus células y le da una consistencia pues más como de plástico, más maleable. La criptobiosis puede darse por varias cuestiones, puede ser por falta de agua, por frío, por desequilibrio osmótico o por falta de oxígeno. Y pues como se darán cuenta, los tardígrados no son poco populares. Búsquenle en internet. Por ejemplo, en un disfraz de Halloween se pueden disfrazar de tardígrados. Este que vemos aquí, el Tardigochi, es como un Tamagotchi, o sea, una mascota virtual. Pero es un proyecto muy interesante porque fíjense que la máquina que mantiene vivo a este animal virtual, que es un tardígrado, es la primera máquina que se alimenta con cosas orgánicas. Es decir, esta máquina la alimentan con materia vegetal en descomposición y esa es la que produce la energía que hace que el Tardigochi esté funcionando. Este fue un proyecto que se hizo en una universidad. Googleenlo y verán que está muy interesante. También se pueden conseguir su tardígrado de peluche, esto es bastante conocido. Y pues hasta ahí llegamos con el Phylum tardígrada. Ahí les dejo las referencias. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, recuerden que me la pueden hacer llegar a través de los mensajes de Edmodo.